semana número 8, llevamos 2 meses ya en en la pre, ya estamos bastante avanzados, vuela el tiempo, y esta semana nos toca ver un tema bastante interesante. Este tema es un tema relativamente nuevo dentro de el ciclo de la pre, un tema que tendrá un año y medio dentro de la currícula, y tiene que ver con la economía informal. La economía informal. Es un tema bastante actual porque tiene que ver mucho con el entorno sobre el cual nos estamos desenvolviendo últimamente, en el entorno económico. Tiene que ver con la realidad y la actualidad nacional, no solo del Perú, sino de la región en general, la economía informal. ¿Ok? ¿A qué se refiere y por qué es tan importante y por qué es tan en boga últimamente este tema? Para empezar, durante mucho tiempo se había considerado que el crecimiento económico que tenía, por ejemplo, el Perú, iba a absorber el aumento de nuevos trabajadores que año tras año ingresan al mercado laboral. A ver, todos los años hay una gran cantidad de personas jóvenes que ingresan de la universidad o que alcanzan la mayoría de edad y que ingresan al mercado laboral en busca de trabajo. Eso va en aumento todos los años. En ese sentido, se pensó durante mucho tiempo que el crecimiento económico que tenía el Perú, 5%, 6%, 10%, que normalmente tenía desde hace unos 20 años, iba a absorber ese ingreso laboral año tras año. Pero lamentablemente eso no ocurrió así, eso no pasó así. Lamentablemente hemos tenido un crecimiento económico, pero no ha ido a la par con el crecimiento del empleo dentro de la economía nacional y regional en todo caso. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué se maneja esa situación? Es lo que se va a analizar y lo que vamos a ver durante este capítulo. Entonces, eso da lugar a la aparición de la informalidad. La informalidad en sí es un fenómeno de exclusión de una parte de la masa laboral de los puestos de alta productividad y alta inversión hombre por hombre dentro del sector moderno, que fuerza a todos los trabajadores, a todas las personas que están en busca de trabajo, al no encontrarlo, a inventar la manera de generar ingresos, buscar trabajo. Y no solo las personas, sino también la informalidad alcanza al sector empresarial. Hay gran cantidad de empresas que se inician informalmente. Ya hemos visto anteriormente que cuando hablamos de informalidad estamos hablando de aquellas empresas que no cumplen con todos o algunos de los requisitos requeridos por ley. Y de pronto basta que no cumplas con un requisito y ya estás entrando en la informalidad. ¿Ok? Entonces, la informalidad no es otra cosa que un conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y también por las unidades productivas, las empresas, que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado para el ejercicio de estas actividades. ¿Ok? Hasta ahí, más o menos el panorama de lo que vamos a ver ahora, la economía informal y la informalidad, y más o menos vamos viendo cómo se va desarrollando. En general, por definición, la informalidad es el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades productivas que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado, como la inscripción en registros públicos, sacar RUC, la licencia de funcionamiento, el pago de los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para formalizar una empresa, para no ser informal, tienes que cumplir con diversos requisitos para ejercer las actividades comerciales. Entonces, vimos también durante las sesiones anteriores que había mucho problema con el tema de informalidad e ilegalidad. A veces se le confundía mucho. Generalmente entrábamos en una confusión y hemos ido definiendo cuál es la diferencia entre economía informal y economía ilegal. Entonces, vimos que claramente la economía informal tiene fines lícitos. Todas las actividades que se hacen dentro de la economía informal son lícitas. Lo malo es que los medios son ilícitos, no se han formalizado, no tienen permiso, no tienen autorización. Y muchas veces no necesitas
necesitas simplemente que te falte un requisito para ser informal. Por ejemplo, operar sin licencia de funcionamiento. En ese sentido, cuando entras en esa situación, estás trabajando de manera informal. Pero eso es muy diferente a la economía ilegal. Cuando hablamos de economía ilegal, estamos hablando de que están haciendo actividades ilícitas, ahí hay un error, tienen que agregarle la I, a través de medios también ilícitos, ambos son ilícitos. Por ejemplo, comercializar o vender productos prohibidos por ley, medicinas adulteradas, artículos robados, drogas, etcétera, etcétera. Todo eso pertenece a la economía ilegal. Entonces, vimos también anteriormente que podíamos diferenciar una con otra por el tipo de sanción que le corresponde a cada uno. Cuando un comerciante informal lo sorprenden realizando esta actividad, le cae la autoridad, le recae sobre él una sanción administrativa, básicamente. Cierre de local, decomiso de mercadería o multa. Muy diferente a un comerciante ilegal al cual lo sorprende la autoridad comercializando estos productos y le cae una sanción netamente penal. Penal en el sentido de que privativa de la libertad. Entonces, este fenómeno de la informalidad ha sido bastante analizado y ha sido bastante estudiado. ¿Por qué? Porque es un fenómeno bastante expandido no solo en el Perú, sino en toda la región y en muchas partes del mundo. Entonces, gran cantidad de estudiosos lo han analizado y lo ha tratado de desarrollar este tema, entre ellos Hernando de Soto. Hernando de Soto, conocido economista peruano, analiza y estudia este tema y en su libro El otro sendero y el misterio del capital sostiene que el problema no es necesariamente la economía informal, no necesariamente el informal en sí. Para Hernando de Soto el problema es el Estado. Hernando de Soto establece que la informalidad no es otra cosa que una respuesta espontánea de parte de las personas que están en busca de trabajo, ante la incapacidad del Estado para satisfacer las aspiraciones más elementales de los pobres. De pronto, cuando la legalidad es un privilegio al que solo se accede mediante el poder económico y político, las actividades informales pueden generar un sostenimiento y un ingreso económico para las personas que no consiguen trabajo. Dentro de ese análisis podemos sostener que se pide que una de las funciones principales del Estado sea la generación de empleo. Y sí, en cierta medida, en los últimos años, en el Perú, al menos en las últimas décadas, esa ha sido una de las fallas más importantes dentro del crecimiento económico que hemos tenido. Hemos tenido crecimiento económico, pero no ha habido generación de empleo. Y más que responsabilizar al Estado por no generar empleo, se le tiene que asignar la función de dar las condiciones necesarias, dar las leyes, las condiciones, la confianza necesaria para que los empresarios generen industria y empresa. Esa es básicamente la función que debería ser analizada, no vista de otra manera. Porque ya hemos visto durante las diferentes teorías económicas, la capitalista, la neoclásica y etcétera, que estas pregonan la no intervención del Estado. ¿Sabes qué, Estado? Yo voy a hacer industria, yo voy a hacer empresa, tú no te metas. Tú dedícate a dictar leyes, a cuidar el territorio, a cuidar la soberanía. No, yo me voy a dedicar a hacer empresa. Y hacer empresa, producir, indica una combinación de factores productivos que ya hemos analizado, y entre ellos la mano de obra. Entonces, si yo me voy a dedicar a hacer empresa, a producir, y voy a generar la mano de obra para producir, necesito generar más empresa. Pero si no lo estoy haciendo, me estoy centrando en una, no estoy reinvirtiendo todas mis ganancias y utilidades grandes que tengo, ahí hay un problema. Así que el problema no es solo por un lado, es por ambos lados. Entonces, la economía informal está dividida en dos tipos de factores. El primero, el sector informal. El segundo, el empleo informal. Y esto da como resultado la economía informal.
¿Cuántos tipos de informalidad hay? Básicamente, más que tipos de informalidad, la economía informal está dividida en sector informal y empleo informal, ¿ok? La economía informal se compone por sector informal y empleo informal. ¿Hay una diferencia entre ambos? Sí, hay una referencia fundamental. Y ambos suman, la suma de ambos hace y nos da como consecuencia la economía informal que estamos viviendo, no solo en el Perú, sino en toda la región. Entonces, ¿qué viene a ser el sector informal? ¿Qué entendemos por sector informal? ¿Qué puede significar y qué tanta importancia puede tener para el desarrollo económico el sector informal? ¿Ok? El sector informal es llamado también informalidad productiva. De pronto, el sector informal está conformado por las unidades productivas que no son constituidas en sociedad. De pronto, son todas las unidades productivas que no se han constituido como empresas. Hemos visto en la clase de constitución de empresas los tipos de empresas que hay, personal, sociedades mercantiles y cómo se divide cada uno. Ninguna de esas unidades productivas han sido constituidas en empresa, en ninguna de esas empresas. Entonces, son informales, pertenecen al sector informal. Y la mayoría de estas unidades productivas que están funcionando, que no son constituidas en empresas, provienen de hogares que se convierten en unidades productivas. Esa es una característica principal. Muchos hogares se convierten en unidades productivas que no están registrados en la Administración Tributaria SUNAT, que no pagan impuestos. Para este caso, estas unidades productivas del sector primario no están constituidas en sociedad y se considera que pertenecen al sector informal. De pronto, se han dado cuenta ustedes que existen muchos negocios que aparecen en los hogares, en las casas, en las cocheras o afuera de las viviendas, que de pronto empiezan a crecer. De pronto yo armo un taller en mi cochera, un taller de vehículos, un taller de bicicletas, un taller de motos, y de pronto lo hago también que empiezo a tener gran cantidad de clientela y empieza a crecer. Armo un restaurante, un pequeño negocio de menús y de pronto cocino también, que empieza a crecer, empieza a expandirse, etcétera, etcétera. Así funciona este sector informal. Tiene una característica importante, pues estas unidades productivas son dinámicas y facilitan el movimiento hacia nuevos escenarios económicos y nuevos mercados. Son muy dinámicos. ¿Por qué aparecen tanto? ¿Por qué crecen tanto? ¿Por qué se multiplican tanto? Porque son dinámicas y muy creativas, aparecen muy rápido, aparecen inmediatamente. Han visto que de pronto, cuando hay una gran concentración de personas, sea una marcha política, o sea un concierto, o sea un partido de fútbol importante, o cualquier actividad que llame a una gran concentración, aparecen inmediatamente los vendedores ambulantes de camisetas, de comida, de artículos relacionados a la actividad. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cómo aparecen tan rápido? ¿Cómo son tan veloces en armar y conjugar ese negocio? Son dinámicas, es por eso que aparecen y se desarrollan tan rápido. Es una de las características del sector informal. Pero si bien cierto es una característica positiva de ellos, también tienen características negativas, como que durante su crecimiento van a ir necesitando cada vez más personal, y este personal lamentablemente va a estar mal pagado, bajos salarios, no van a tener protección legal y no proporcionan a los trabajadores ni un tipo de seguridad social ni acceso al crédito. Lamentablemente, conforme vayan creciendo, van a ir necesitando cada vez más trabajadores. De pronto el taller de reparación creciendo y necesito cocineros, mozos que atiendan. Y lamentablemente esos trabajadores no van a tener los beneficios requeridos por ley. Entonces, las unidades productivas, las unidades de producción del sector informal presentan rasgos característicos de las empresas de hogares. Hemos visto que son empresas familiares básicamente que nacen en hogares y estas empresas no están constituidas. Tienen una característica, son empresas unipersonales. ¿Por qué? Porque el activo y los valores no pertenecen a la empresa, sino a los propietarios. A ver,
yo de repente constituyo una empresa unipersonal y ¿cuál es el problema de esa empresa? Es que de pronto tengo responsabilidad ilimitada. ¿Por qué? Porque todos los activos y todo el endeudamiento que pueda tener pertenecen a los propietarios, a los dueños, papá, mamá y a la familia. ¿Qué quiere decir eso? Si de pronto yo como empresa informal busco un crédito y accedo a un crédito porque se puede tener financiamiento a los informales, el crédito lo va a sacar la familia, el propietario, de manera unipersonal y va a tener que responder a él con todo su patrimonio. En caso de que no pueda pagar, va a tener que responder con sus propiedades, con sus cuentas, con sus ahorros, etc. ¿Ok? Entonces, las unidades como tales no pueden efectuar transacciones, sino todo es de manera personal. Los propietarios tienen que reunir los fondos necesarios por cuenta y riesgo y responden personalmente y de manera ilimitada ante todas las deudas y obligaciones que se adquieran. Es una de las características más importantes de estas unidades productivas del sector informal. El otro punto es la economía, el empleo informal. El otro factor es el empleo informal. ¿Cómo funciona el empleo informal? Básicamente es llamado también informalidad laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, gran cantidad de personas, no solo en el Perú, sino en toda la región, tienen empleo a través del empleo informal. Sus empleos no son formales, son informales, pertenecen al empleo informal. ¿Qué significa eso? Son las relaciones laborales que no están sometidas a ninguna regulación laboral del país. Entonces, son todos los empleos que no están protegidos por ley, que simplemente son empleos que se realizan ante diferentes unidades productivas que no tienen ningún beneficio, ninguna relación legal. El Estado no los protege. ¿Qué quiere decir? No tienen acceso a la seguridad social, no tienen beneficios, no tienen vacaciones pagadas, no tienen licencia por enfermedad y son empleos ocasionales y generalmente de corta duración. Ya hemos visto que generalmente el empleador es una empresa no constituida en sociedad, una empresa familiar o una persona miembro de un hogar. El lugar de trabajo del asalariado informal se encuentra fuera de los locales de la empresa del empleador o empleos a los cuales el reglamento laboral no se aplica. Generalmente son aquellos empleos donde necesito personal, mi empresa está creciendo, mi restaurante está creciendo, ya antes tenía solo 10 comensales, ahora empiezan a llegar 20, 30, 50 comensales al día, estoy cocinando muy bien, y ya no solo me puedo dar abasto yo ni mi familia, sino necesito un mozo, un ayudante de cocina, un lavaplato, uno que limpia, y entre todos vamos a manejar el negocio, pero necesito contratar personal. Y nos tratar de manera informal. Informal porque no van a tener CTS, vacaciones, seguros, nada, sino van a tener su sueldo y punto. En ese sentido, el empleo informal comprende a los que se generan. El empleo informal comprende a los que se generan en empresas del sector informal o empresas del sector formal que también generan este tipo de trabajo. Muchas veces, jóvenes, ¿pueden escucharme? Creo que hay unas fallas en la red, creo que está... Voy a apagar la cámara porque parece que está fallando. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Ya. Voy a apagar la cámara porque me están presentando unos mensajes de falla de red. Un momentito. Ok. Esperemos que no falle porque necesitamos continuar la clase. Entonces, muchas veces llegamos a pensar y a analizar y hacernos la idea de que el empleo informal es única y exclusivamente generado por el sector informal. Y en su mayoría es así. En su gran mayoría, todos los empleos del sector que genera el sector informal son empleos informales. Eso es cierto, pero no todo. Últimamente, en los últimos años, y más que en todo después de pandemia, que se ha incrementado más todavía, una parte del sector formal, sí, las empresas formales también generan empleo informal.
¿Por qué? Por diferentes situaciones. Mano de obra más barata, se abaratan costos, no tienen que pagar beneficios y carga laboral, etcétera, etcétera. Muchas veces lo hacen por necesidad, pero en su mayoría también lo hacen por aprovechamiento. Y hay un porcentaje, como vamos a ver más adelante, bastante importante de empresas del sector formal que generan empleo informal, contratan mano de obra más barata, no le pagan el sueldo mínimo legal, sino ya le pagan menos, mano de obra extranjera o necesitados de trabajo que de pronto ingresan al mercado laboral por la necesidad y aceptan las condiciones que se les está presentando. La suma del sector informal con el empleo informal nos da como resultado la economía informal. Entonces, el sector informal, ¿cómo determino? Vamos a ver el sector informal. ¿Cómo nuevamente determino qué criterios debo tener para determinar qué empresas pertenecen y qué empresas no pertenecen al sector informal? A ver, ¿qué criterios puedo tener yo para determinar y establecer? Mira, esta empresa pertenece al sector informal y qué empresas no. Entonces, generalmente las empresas que pertenecen al sector informal, las unidades productivas que pertenecen al sector informal, son aquellas que no alcanzan el tamaño establecido como umbral para 5 trabajadores. Son aquellas empresas que de repente son muy pequeñas. Las empresas del sector informal, que generalmente son muy pequeñas, menos de 5 trabajadores, por lo general pertenecen al sector informal. Puede haber y existen empresas formales con 5 o 6 trabajadores, sí, pero generalmente las empresas, las unidades pequeñas, los negocios pequeños, pertenecen al sector informal, por lo general, no siempre. También, las empresas productivas que no cumplan con la normativa legal. Obviamente, las unidades productivas que les falte, aunque sea un requisito de todos los que se piden, pertenecen al sector informal. Yo ya saqué mi RUC, mi constitución de empresa, yo ya saqué mi permiso de defensa civil, pero me falta la licencia de funcionamiento. ¿Por qué? Porque está muy engorroso, demora mucho, la municipalidad me demora mucho el trámite. Y en ese sentido voy a funcionar así nomás hasta que aparezca. Y en ese sentido estoy funcionando de manera informal. Unidades productivas que no cumplan con la normativa legal. Y por último, generalmente las empresas del sector informal se consideran así a todas las que tienen un tamaño bastante pequeño. Considera el tamaño de la unidad productiva y el cumplimiento de la normatividad en función de la actividad que se realiza. Entonces, es muy fácil manejar una empresa pequeña. Cuando más pequeña sea el negocio es mucho más sencillo. Cuando conforme va creciendo el negocio ya necesitas ir formalizándote e ir tomando nuevas herramientas, básicamente contables. ¿Por qué? Porque si no, no puedes llevar el control y básicamente no va a funcionar. Entonces, generalmente las empresas pequeñas son las que tienen este comportamiento, pertenecen al sector informal. Son 3 criterios básicos para determinar al sector informal. De igual manera, el empleo informal es, según la OIT, como ya hemos visto, todo aquel que no cumple con las regulaciones establecidas por el país. El país tiene diversas regulaciones y esas regulaciones tienen que cumplirse. Entonces, el empleo informal es aquel que no cumple con esas regulaciones. Y al no cumplir con esas regulaciones, lamentablemente, no está perjudicando de una u otra manera al trabajador. Si bien es cierto, las personas, como no hay generación de empleo en el país, buscan la manera de generar ingresos, no se quedan con los brazos cruzados, y entre esa forma de generar ingresos está el empleo informal. De tener un empleo que me dé las condiciones necesarias de acuerdo a ley, a no tener y a través de ello generar ingresos, pero como no encuentro ese empleo que me da las condiciones necesarias de acuerdo a ley, no me voy a quedar con los brazos cruzados, tengo que generar ingresos. Entonces me pongo a buscar en diferentes medios y encuentro empleo informal. El empleo informal no me va a dar las condiciones de acuerdo a ley, pero sí me va a dar un ingreso
con el cual puedo sustentar o sostener a mi familia. Entonces, ¿qué hacen las personas? Buscan empleo y lo que encuentran es empleo informal y lamentablemente tienen que aceptarlo. ¿Por qué? Porque tienen que generar ingresos para cubrir las necesidades del hogar. Entonces, el empleo informal comprende a los que se generan en las empresas del sector formal y también a las que se generan en las empresas del sector informal o en hogares, durante un periodo de referencia determinado. Este punto es bastante interesante en el análisis de la situación actual del país, por ejemplo, porque debido a la pandemia han surgido diferentes empresas que se han acogido a diferentes regímenes como suspensión perfecta, etcétera, etcétera, pero muchos lo han hecho realmente por necesidad y otros por aprovechamiento. Es por eso que en el debate de las últimas semanas ha estado si se eliminaba o no la suspensión perfecta. Y uno de los motivos era porque muchas empresas aprovechaban esa situación para simplemente contratar personal o trabajador de manera informal y no darle las condiciones necesarias de acuerdo a ley. Sí, la situación exigía eso, sí. En muchas empresas la situación los llevaba a eso, sí, pero no todas. Muchas han aprovechado esa situación para generar más beneficios de los que deberían haber tenido. ¿Ok? Entonces, según el análisis que hemos visto y los diferentes estudiosos que han estudiado este punto, ¿cuáles vendrían a ser las causas por las cuales se genera el empleo informal? Hemos dicho que este es un fenómeno que no es local, es un fenómeno regional que se da ya hace muchos años, hace muchas décadas en la región. ¿Y cuáles son las causas y motivos más comunes por los cuales se genera la informalidad? Obviamente, la primera es la que ya hemos analizado, la insuficiente generación de empleo debido a que, si bien es cierto, el crecimiento económico es grande, esto no va de la mano con la creación de empleo. Insuficiente crecimiento en relación a las necesidades de la fuerza laboral. Esta es una característica general de los países que están en vías de desarrollo, que mientras están transitando hacia la modernidad, no tienen la suficiente generación de empleo para cubrir las necesidades de los trabajadores que van ingresando año a año al mercado laboral. El sector moderno de la economía capitalista no puede absorber el crecimiento de la mano de obra generada por el mercado de trabajo, que no tiene otra salida que el autoempleo. Entonces, este es un tema bastante complicado porque, si bien es cierto, hemos tenido crecimiento económico, según esto no ha sido suficiente, hemos debido tener mucho más y debido a ello no ha habido la generación de empleo suficiente para todas las personas. Tiene mucho de cierto, pero también es responsabilidad del sector privado generar más industria, reinvertir las grandes utilidades que se han llamado y no llevarse todo. Y también es responsabilidad del Estado, obviamente, en dar las condiciones necesarias para que se reinvierta y la seguridad del caso. Lamentablemente, este es un problema y una disyuntiva que genera desempleo. El otro problema de la informalidad, el otro problema por el cual se genera tanta informalidad es que lamentablemente existe una excesiva rigidez normativa que solo permite participar formalmente en la economía a una pequeña élite. ¿Qué significa esto? En Latinoamérica en general, en el Perú y en muchos países de la región, a diferencia de los países desarrollados, te piden muchos requisitos para poder formalizar tu negocio, sacar tu empresa. En otros países, en Japón, en Asia, por ejemplo, basta pagar tu tasa y registrarte para poder formalizar tu empresa. Y en el camino te vas adecuando a las normas y a los criterios que te exigen. Pero aquí no, aquí antes de iniciar ya tienes que tener todo formalizado y eso no puede funcionar así. Es muy burocrático, es muy engorroso manejar una formalización en el Perú. El derecho impone que las reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado no amparan las expectativas, deseos y preferencias de quien no puede cumplir tales reglas y el Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente. De pronto, las personas encuentran muchas trabas para formalizar su empresa y dicen, ¿sabes qué? Voy a empezar mi negocio así porque necesito generar ingresos, eso es válido. Pero de pronto son tantas
crece tan rápido ese sector que el Estado no puede controlarlo ni manejarlo. De acuerdo al último informe de competitividad global y Foro Económico Mundial, la rigidez laboral es la segunda barrera más alta para hacer negocios en el Perú, y esto nos resta competitividad. Hay tanta rigidez, hay tanta trámite, hay tanta burocracia, que de pronto la gran mayoría de empresas y empleos en el Perú son informales, y esto es una realidad. Considera que las prácticas de contratación y despido de los empleados, así como los regímenes de impuestos, reducen el incentivo para generar empleos informales. Es muy importante no ser tan rígidos, no ser tan burocráticos, no ser tan coercitivos con el tema de los requisitos para formalizar las empresas, porque eso va a generar más informalidad. Y por último, cuando los costos de inscribirse a la formalidad en el marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que conlleva, eso también genera informalidad. Y esto es un problema. En promedio, el costo de formalizarse en el Perú tiene un costo aproximado de 600 a 1000 soles. Es bastante caro, es bastante oneroso. Imagínense que muchas personas pueden tener un pequeño capital para formalizar un negocio. Yo tengo 2000 soles ahorita y quiero hacer un negocio, una empresa, pero no quiero irme por el lado informal, quiero hacer todo legal, quiero formalizar el negocio. Entonces, imagínense que esta persona formaliza el negocio, va al registro público para formalizar su negocio y se da con la sorpresa que el costo de formalización es en promedio de 600.000 soles, prácticamente el 50% de su capital. No le conviene, los beneficios que va a obtener por formalizarse no van a superar al gasto que va a hacer. Es más, se va a quedar sin la mitad de su capital y no va a poder generar los ingresos necesarios para sostener a su hogar. Entonces, ¿qué es lo que generalmente dicen? ¿Sabes qué? Voy a iniciar mi negocio de manera informal y más adelante me formalizo, cuando tenga más capital. Y ese más adelante no llega. Entonces, uno de los problemas es los altos costos en la formalización. Entonces, ¿es realmente rentable ser formal? ¿Es realmente indispensable ser formal para laborar y generar ingresos en el Perú? Ya vimos que no necesitas necesariamente formalizarte para generar ingresos en el Perú. Entonces, ¿vale la pena ser formal en el Perú? ¿Qué creen ustedes? Ser formal conlleva muchos costos y muchos gastos. Pagar impuestos, y cuando yo me formalice mi empresa, voy a tener que pagar impuestos de acuerdo a mis ventas, voy a tener que tener una gran cantidad de trámites administrativos engorrosos y costosos para formalizarme, voy a gastar mucho dinero, y no contento con eso, si contrato trabajadores, voy a tener que pagar sobre costos laborales, tengo que pagarle todos los beneficios, seguros, ETS, salud, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que voy a tener más gastos que ingresos. Van a incrementarse mis gastos. Entonces, ¿es beneficioso ser formal? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes tienen un pequeño capital, 5.000 soles para formalizar su empresa, tienen en mente una idea, un negocio importante, 5.000 soles más o menos es lo que les va a llevar ponerlo en práctica. ¿Se formalizarían? ¿Les convendría ser formales? ¿Qué creen ustedes? Jóvenes, de pronto tienen una idea de negocio, un capital y quieren formar su empresa, su negocio. Bajo estas condiciones, ¿les convendría ser formales? No. Lamentablemente, muchas personas analizan esa situación costo-beneficio, qué tanto me beneficia ser formal y qué tanto no, y no encuentran mucha ventaja. No hay mucha ventaja en la formalización, pero sí la hay, solo que no está del todo explicada y no está del todo beneficiosa dentro de la comparativa que pueden hacer las personas. A ver, ¿cuáles son los beneficios más importantes de ser formal? A ver, para empezar,
tengo una ayuda, un beneficio y un respaldo frente a los procesos judiciales y protección policial frente al abuso y el crimen. Tengo protección de la justicia. En gran medida soy mucho más protegido que un comerciante informal. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ante estafas. Yo ante cualquier estafa a mi negocio puedo presentar un proceso, un juicio y recuperar mi inversión. Un comerciante informal no lo puede hacer. ¿Qué me acredita que me ha vendido mercadería? ¿Qué me acredita que es mi proveedor? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no estoy constituido como empresa. Entonces, no tengo protección de la justicia. Aparte de ello, hay mayor protección policial a los comerciantes formales que a los informales, en cierta medida. Bueno, últimamente hay problemas de delincuencia ante todo, ¿no? A los formales e informales, pero en teoría, de acuerdo a la ley, los formales tienen mayor protección policial. Pueden hacer denuncias y pueden llamar a la prensa y pueden de pronto generar una campaña para que los protejan en mayor medida que los informales. Otra característica importante es el acceso al crédito. De pronto, tanto los formales como los informales en la actualidad pueden tener acceso al crédito. Se da, los informales ya no son ajenos al crédito porque hay muchas instituciones, cajas financieras, inclusive bancos, que les prestan a los comerciantes informales. Pero la diferencia entre un crédito a un comerciante informal y un comerciante formal son las tasas. Generalmente a los comerciantes informales se les cobra una tasa mucho mayor porque hay un mayor riesgo hacia ellos. Las tasas promedio que se están cobrando ahí son del 50 al 70% anuales. En el caso de los comerciantes formales, la tasa promedio a las que pueden acceder está entre el 25 al 10%. Hay una diferencia importante en el sentido del financiamiento. Financiamiento más barato pueden obtener, por supuesto que sí. Otro sentido viene dado por que no necesitan estar sujetos a fiscalización tan continua. De pronto me cae la autoridad y tengo que pagar sobornos, tengo que pagar multas para evitar que me cierren o me decomisen mi negocio. Los comerciantes formales no, ya pagaron ya tienen todo en regla y no están sujetos a fiscalización constante. Y uno de los beneficios más importantes viene a ser por la expansión del mercado. De pronto mi negocio empieza a crecer, empieza a expandirse y es tan bueno mi producto que necesita colocarse en el mercado internacional. Lo quieren en el mercado internacional. Tengo que exportar. Lamentablemente los comerciantes informales no pueden importar, no pueden exportar. No pueden vender sus productos fuera del país, porque los únicos que exportan, venden fuera del país son los comerciantes formales. Así que no cualquiera puede exportar los bienes y servicios que produce. En ese sentido, tendría que ser necesariamente formal. ¿Ok? Como vemos, sí hay ciertos beneficios que se pueden generar y manejar para los comerciantes formales y sí se puede manejar una formalidad como debería ser. Otro tema importante que de los que hemos venido hablando y que quiero que analicen es el aporte del sector informal. Estos datos son al año 2017. Al año 2017, lamentablemente, de la generación de PBI que tenía el Perú, de toda la producción del PBI que tenía el Perú, de todos los ingresos que tenía el Perú, a pesar de que el sector informal es más grande que el sector formal, solo aportaba en 19.2%. No tenía un aporte significativo tampoco. El que aporta más al crecimiento del país y al desarrollo del país es el sector formal, con el 80.8%. O sea que el sector formal es más pequeño, pero aporta más al crecimiento del país que el sector informal. ¿Por qué? Porque el sector informal generalmente es familiar y todo lo que genera es para gastos y pago de necesidades del hogar y no aporta un crecimiento real en el país. Entonces, eso es una de los análisis importantes que hay en ese sentido. El otro es que
la generación de empleo informal en el Perú, como se puede llegar a pensar en su mayoría, es dada por el sector informal. Pero el sector informal, si bien es cierto, genera la mayoría del empleo informal, no genera todo. A ver, en el Perú, 1 de cada 4 peruanos tiene empleo formal. Al año 2017, esta estadística ha ido decreciendo en los últimos años. 1 de cada 4 peruanos tenía un empleo formal. ¿Qué quiere decir eso? Que de todo el empleo del Perú, el 26% era formal. Solo el 26% era formal. Las empresas formales daban empleo formal solo al 26% de los trabajadores. 1 de cada 4 trabajadores era formal. El resto es informal. ¿Pero quién genera ese empleo informal? En su mayoría el sector informal, con el 55.9%. El 55.9% de los empleos en el Perú eran generados por el sector informal. Pero también el sector formal generaba empleo informal. Y no en pequeñas medidas. Estamos hablando al año 2017 que había un 17.2% de los empleos informales en el Perú generados por el sector formal. ¿Por qué lo hacían? Por diferentes circunstancias. Mano de obra más barata, evitarse pagar gastos laborales, beneficiarse, tener más ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha ido en aumento y lo podemos ver con el aumento de la mano de obra laboral más barata, extranjera, o las empresas que le sacan la vuelta a las normas y quieren beneficiarse, etcétera. La misma pandemia ha hecho que esto se incremente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que tenemos por estos procesos de informalidad? Las consecuencias son que la informalidad genera ineficiencia económica por las siguientes razones. La informalidad genera ineficiencia económica y eso es real. Primero, porque la economía informal utiliza y congestiona la infraestructura y servicios públicos, aunque deficientes. En el Perú, lamentablemente, los servicios públicos no son del todo eficientes. Igual son congestionados y no contribuyen al fisco. La economía informal copa las calles, copa las vías públicas y genera tráfico, genera problemas y no contribuye al fisco, no paga impuestos y no hay un beneficio por ello. Segundo, en algunos sectores generan externalidades negativas que no son compensadas con la tributación. Por ejemplo, en algunos sectores la informalidad genera contaminación ambiental, ensucia las calles, la informalidad está en diferentes sectores, inclusive en la minería. Hay minería informal que genera daño al medio ambiente importante, genera externalidades negativas. También tenemos que no hay incentivos para invertir en capital físico e innovación tecnológica, lo que no permite incrementar la productividad y limita el crecimiento económico. De pronto, como no me exigen, con lo mínimo puedo generar ingresos y con eso me basta, no hay incentivos para invertir en mejorar mi local, mejorar la tecnología, mejorar mi producto. Y lo que me permite no me va a ayudar a ser más productivo y va a limitar mi crecimiento económico. Esto trae como consecuencia, en general, una menor recaudación. Los altos niveles de informalidad atentan contra el necesario cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes. De pronto, la gran cantidad de comerciantes informales establece que tener mi negocio no necesito formalizarme y no necesito pagar impuestos. Es por ello que gran cantidad de comerciantes empiezan a trabajar de manera informal y hay gran cantidad de comercio informal y empresas informales en el país. ¿Por qué? Porque puedo trabajar con ello suficiente y no tengo que generar gastos con el pago de la formalidad y el pago de impuestos. Esto hace que no permitan el aumento de la presión tributaria y disminuyen los recursos disponibles
distorsionando los efectos de la tributación sobre la equidad distributiva. Disminuye la desigualdad. En ese sentido, la base de la carga tributaria recae sobre el sector formal. El grueso del sector formal es el que paga toda la base de la carga tributaria en el Perú. Y eso es un problema importante, porque lamentablemente la carga tributaria está distribuida entre el sector más pequeño. Todos los impuestos los pagan las empresas formales y eso genera que no se pueda recaudar gran cantidad de impuestos para hacer obras necesarias en el país. Y eso genera desigualdad. Ante la gravedad manifiesta del problema de la informalidad, los países han venido implementando diferentes regímenes simplificados de tributación como una herramienta para atender tanto las necesidades de formalización de los pequeños contribuyentes como para combatir el elevado nivel de incumplimiento tributario que se advierte entre los mismos. Entonces, ¿cómo se ha venido trabajando últimamente? Lamentablemente, al no poderse controlar esta situación, se ha tenido que ir flexibilizando los requisitos, ¿no? Primero, haciendo que los trámites sean menos engorrosos y burocráticos. Se ha trabajado en eso, hay una mejora en ese sentido. Ahora hay páginas estatales que te ayudan a constituir tu empresa. Lo hacen de manera relativamente rápida. Y también se han creado los famosos impuestos simplificados. El RUS, por ejemplo, es un ejemplo de impuesto simplificado que trata de agrupar a toda la masa informal para que pague y tenga una carga tributaria. Con el RUS, por un monto mínimo de ventas, pagas un monto promedio de impuestos, 20, 30 soles mensuales. Pagando tus 20, 30 soles mensuales de impuestos, ya estás cumpliendo en ese sentido con tu carga tributaria. Pero tienes que registrarte. Y lamentablemente sí ha ayudado, pero no ha sido una herramienta importante de generación tributaria. ¿Ok? En ese sentido podemos ver que este tema es un tema vigente dentro de la realidad nacional. Y ahora en 2021, después de la gran carga post pandemia, las personas salen a generar ingresos, necesitan trabajo, y ¿dónde lo encuentran mayormente? En el sector informal. Este sector se ha incrementado en los últimos años. Lamentablemente la actualidad nos ha llevado a eso. ¿Es una herramienta para generar ingresos? Sí. ¿Ayuda a las personas a generar ingresos? Sí, pero también tiene su contraparte que perjudica el crecimiento económico del país. ¿Ok? Entonces, les voy dejando, jóvenes, las claves de los ejercicios para su resolución. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no les haya quedado claro? Ok, chicos, gracias por la atención prestada. Les voy dejando las claves de los ejercicios, no se olviden. Y gracias por todo. Nos vemos la siguiente semana. A ver, siempre veo a profesionales bastante capaces de analizar, pero ¿qué nos falta para despegar una vez? Bueno, básicamente, la generación de empleo, salen año tras año grandes profesionales de las diversas universidades, pero lamentablemente no tienen las oportunidades laborales que deberíamos tener.
la generación del empleo en el Perú es muy limitada, lo que genera mucha competencia. Y si le sumamos a eso que a los empleos disponibles se van a manejar por temas de favoritismo, de dedocracia o relaciones públicas, va a ser cada vez más limitado el campo de expansión de esos profesionales. Debería haber una real competencia dentro de los puestos y una real generación de empleo. Y obviamente eso va a llevar a una mejor capacitación de los profesionales. Nos está quedando corto el tiempo, jóvenes. Seguimos conversando la siguiente semana. Gracias por la atención prestada. Nos vemos.